visigoda de los Santos Mártires. Tiene su origen en el siglo segunda parte del siglo I, primera parte del siglo II, en el siglo, en la época de los emperadores Trajano y Adriano, hispanos oriundos de Itálica, hoy Santiponce, Sevilla. En realidad se construye una villa rural del tipo que ellos denominan terra dominicata, torre, la tierra del señorío, de los señores, terra dominicana. En realidad es el origen de los cortijos de hoy. Se trataba de una finca muy extensa y que naturalmente para poder controlar y vigilar las tierras pues se construía una torre, la torre que es el elemento concretamente más emblemático de la ermita visigoda y más antiguo, claro, es un elemento que tiene 20 siglos de historia. Aunque en ella se pueden considerar tres fases diferentes, pero realmente el origen es de hace 20 siglos. Otro elemento importante de las villas de terra dominicata era lo que se llama el peristilo de la villa. El peristilo no era más que un patio columnado, lleno de columnas, con jardines, fuentes, que demostraba el carácter económico, o sea, la riqueza de los señores propietarios de la villa. Fustes, trozos de columna, capiteles, sobre todo corintios y jónicos, y basamentos, y se conservan allá en la ermita. Un tercer elemento importante en la villa romana era lo que el oecus, o salón de la villa. El salón de la villa, mira, eso es lo que sería el peristilo, sí, gracias. El peristilo de la villa. Pero la parte en verde era precisamente el salón. Pues el salón es utilizado en las villas romanas para convertirlo en oratorio. De modo que la ermita visigoda, tanto de esta, la de los Santos Mártires, como la ermita que vamos a ver después, de San Ambrosio, el origen fue un oratorio fundado por San Paulino de Nola, que transformaban el oecus, el salón, lo transformaban en una ermita, en un oratorio simplemente. Es decir, más que ermitas propiamente dicho, basílicas, se trataba simplemente de un oratorio en el salón. Bien, luego ya, y en el siglo IV, precisamente, Paulino de Nola, íntimo amigo de San Agustín, es el que se establece llega a Vejer, y en Vejer, se establece en Vejer una temporada, y ahí funda tres ermitas. La ermita de San Ambrosio, en Vejer, la ermita en Vejer, Barbate, la ermita de los Santos Mártires, y una tercera ermita, San Paulino, que estaba en Barbate, lo que era el pueblecito de Barbate, hace 20 siglos. De forma que esta ermita, pues realmente no se sabe exactamente dónde estuvo, pero lo que sí es cierto es que la iglesia parroquial de Barbate se conoce con el nombre de San Paulino de Nola, y San Paulino de Nola es precisamente el patrono de la villa. Bien, seguimos. En el siglo, eso debió de ocurrir hacia el año 390-395, porque Paulino de Nola se había casado en Alcalá de Henares con una señora de allí, una tal Teresa, pero en el año 389, Paulino tenía una villa romana en Cómplico, se llamaba Alcalá de Henares, tenía una villa romana. Se casa con una señora, Teresa, de allí del pueblo, de Alcalá,
y se traslada el año 389, se traslada a Barcelona. Y el año 390, la Navidad del 394 al 395, el pueblo lo elige como sacerdote. Y en la Navidad del año 395, Paulino es consagrado, o sea, ordenado sacerdote por el obispo Lampio de Barcelona. Naturalmente tuvo que ser, la fundación de estas tres ermitas, tuvo que ser precisamente desde el año 389 al año 395, porque posteriormente ya Paulino se tiene que dedicar a su ministerio sacerdotal. A final de la década de los 390 y el año 400 se traslada nuevamente a Nola, y al cabo de los 8 o 10 años lo nombran obispo de Nola. Por lo tanto, realmente el paso de Paulino de Nola por Vejer y por toda la zona entre Vejer y Barbate, Medina Sidonia, tuvo que ser precisamente en esa época, del 389 al 395. Devocional, porque naturalmente un araocipo pues no se encuentra en una casa así porque sí, porque tenía un carácter religioso, un carácter de culto litúrgico. En el siglo VIII, en el año 711, llegan los árabes y conquistan Medina, con el moro Musa, que fue el que conquistó Medina. A partir de ese momento, del momento de la conquista, se realiza una tolerancia entre los cristianos con los árabes con los cristianos, de tal forma que si bien en el centro del pueblo, la parte del pueblo, no permiten el culto cristiano, pero sí llegan a un entendimiento con los sacerdotes, con los curas, los clérigos de aquella época, y los clérigos recogen las vestiduras y los vasos sagrados y los traspasan, los traen a la ermita de Medina, de los santos mártires, de tal forma que durante el siglo VIII y IX es el único templo cristiano donde se rinde culto al Dios cristiano, en la ermita de los santos mártires. Pero esa tolerancia se rompe cuando se crea, en el año 929, se crea el Califato de Córdoba, y entonces el califa Abderramán III prohíbe el culto cristiano en la ermita de los santos mártires y transforma la ermita en una mezquita árabe. Ahí tenemos la imagen de Abderramán III, que terminó con la tolerancia cero con los cristianos. Y se inicia la construcción del templo mudéjar, que es lo que vemos hoy. Nosotros hoy no contemplamos, no vemos nada de la ermita visigoda, porque la ermita visigoda la destruyó Abderramán III, bueno, por orden de Abderramán III. Después, naturalmente, viene Alfonso X el Sabio y destruye la mezquita, porque está demostrado de que allí hubo una mezquita. Y se construye el templo que contemplamos hoy, el templo mudéjar, el estilo mudéjar, bueno, pues, con una nave central y dos naves laterales, y de eso ya os hablaré más detalladamente. Siglo V, XVI, XVII, prácticamente la ermita de los santos mártires se conoce más con el nombre de Santiago del Camino que no con el nombre de los santos mártires. Estos santos mártires, al parecer, no se sabe con seguridad quiénes fueron los que originaron el martirio, los que martirizaron a uno de esos. No se sabe si fueron los vándalos, o quizás en aquella época mandaba el gobernador Decio Helio, romano. Pero hacia el 410 llegaron los vándalos y precisamente fue en esa década cuando fueron martirizados.
Los nombres de los mártires eran Lamberto, Félix y Julián. Eran los tres mártires de Medina Sidonia. Durante el siglo XVII, vivieron en la ermita una congregación de ermitaños, precisamente, que aunque sin reglas ni constituciones, hacían vida devota y retirada, y de la que Juan de Viera era su hermano mayor, teniendo por compañeros a Lucas Cobo, Juan Caballero y Manuel Francisco, todos ellos alféreces del tercio anejo de la Armada Real, según consta en documentos legítimos, como dice el historiador Martínez Delgado. La Virgen, precisamente, que veneramos en la ermita, es la Virgen de Nuestra Señora de Loreto, y esta imagen se la trajeron de Italia, precisamente estos ermitaños. Bueno, ya vamos a dejar el tema de la cronología de la ermita. Los visigodos que nos encontramos en la ermita. En primer lugar, hay aproximadamente unos 8 o 10 restos visigodos, pero de una calidad extraordinaria. Y empezamos por el arcosolio. El arcosolio tiene un origen paleocristiano, es decir, de la época sobre todo concretamente de las catacumbas, porque el arcosolio era un arco que se construía encima de la sepultura de los cristianos, de las catacumbas. Y de ahí los visigodos pues, lo conforman en esta manifestación escultural, pero sobre todo con una decoración fantástica, porque era la característica escultórica de los visigodos, era precisamente la decoración escultórica, la decoración arquitectónica. Fijaos bien, otro día os voy a hablar del sentido simbólico y místico que tienen todos los elementos de esto, pero hoy me voy a limitar a daros un conocimiento de todos los elementos. Mirad, en el centro, en la clave del arco, tenemos el crismón, es el símbolo de Cristo. Tenemos la cruz latina, ya os dije al hablar de las cruces, los diferentes tipos de cruces que se utilizaban. Os repito, la cruz latina, la cruz griega, la cruz de San Andrés y la cruz de Malta. Pues bien, ahí tenemos una cruz latina. Debajo de los brazos tenemos el alfa y la omega. Alfa y omega. De la clave del arco parte una cenefa, lo que es la archivolta. La archivolta es toda la superficie exterior del arco. De la archivolta está decorada con una cenefa que representa con doble sentido, es una serpiente. Fijaos bien que la serpiente tiene la cola cerca de Cristo, porque la cabeza, o sea, la serpiente, la forma de la serpiente viene así, la cabeza la tendría aquí, la cabeza. Pero realmente no es una serpiente. Se trata de un sarmiento de parra o de vid de forma serpenteante, tiene forma de serpiente. Según el sentido que tenga, pues claro, representa un sentido espiritual que tiene relación con la serpiente, porque resulta que la cabeza de la serpiente la tenemos aquí. Lo que pasa es que no se ve exactamente, porque no me han sacado la foto completa. Aquí, en este lado y en aquel lado, hay un árbol. Naturalmente, si fuera serpiente, pues ese árbol sería el árbol del Génesis, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero realmente no lo es, porque la cenefa, el sarmiento de parra, está lleno de fruto, de racimos de uva, que se ven, bueno, no se ven mucho, pero en fin, se ven en la realidad
se ve muchísimo mejor. Por lo tanto, el sarmiento está lleno de fruto. Jesús en el Evangelio nos dice: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Si el sarmiento permanece unido a la vid, a la parra, produce fruto, si no, no. Pero como resulta que el sarmiento está lleno de, en cada curvatura tiene un racimo de uva, quiere decir que produce fruto. No, si produce fruto no es la serpiente, es el árbol, sería el árbol de los dones del Espíritu y el árbol de los frutos del Espíritu. Arriba tenemos dos círculos, un círculo convexo y un círculo cóncavo. Representan el sol y la luna, representa Cristo y María. No me extiendo en este tema porque si no, no terminaríamos la exposición. El ratio et fides, razón y fe, que son las dos facultades, las dos alas que el Creador ha puesto en el hombre para que de la criatura se le vea al Creador. Pasamos. Labrada en piedra y colocada sobre la cúpula que cubre el pozo, que es de origen visigodo. En el anverso, este es el reverso, ¿no? No, este es el anverso. En el anverso se puede leer la inscripción siguiente: Jesús María Delgado Flore, año de 1673. En el anverso tenemos la decoración característica de los visigodos. El círculo, y dentro del círculo, os repito lo que os decía antes, o bien inscribían un polígono regular, un pentágono, un hexágono, o bien metían una cruz de San Andrés, una cruz griega, o una cruz como tenemos aquí de Malta. Ahí tenemos también una cruz de Malta. Bueno, vamos un poquito rápido porque si no... Eso es lo siguiente, trozo de columna. Aquí lo mismo, tenemos un trozo de columna decorada también con los círculos y los pentágonos característicos de la decoración visigoda. Esta columna tiene una hendidura por uno de los costados profunda, y según la opinión de un sacerdote franciscano que vino a visitar la ermita, probablemente ya porque el pobre hombre estaba muy mal, muy bonito, era ya muy viejo, cerca de 80 años tenía, 80 años, y me dijo: mira, esta columna probablemente estaba limitando el presbiterio de la ermita visigoda. Y hacían, pues eso, limitar, por lo tanto, debían de ser 6 o 7 u 8 columnas que limitaban. Si está ahí, por ejemplo, el presbiterio, pues limitaban el presbiterio. Y entre columna y columna metían una plancha de piedra. Esa, que es una roseta visigoda. Se trata de un bloque de piedra ostionera de las medidas siguientes: longitud 47 centímetros, altura 27 y profundidad 38. Se labró un círculo de 23 centímetros de diámetro y, partiendo de su centro, a modo de rueda de carro o bicicleta, se labraron 13 radios curvos con una profundidad de 1,5 centímetros. Otra roseta. Tenemos en la torre, en el vértice de la torre, de las fachadas este-sur y sur-poniente, tenemos lo que llamamos un sextifolio rehundido, es decir, lo que pasa es que no se ve muy bien la foto, es una flor hexapétala, es decir, con 6 pétalos. En la realidad se ve mucho mejor que en la foto. Y por último, bueno, aquí mismo, bueno, ya pasamos la imagen que hemos proyectado anteriormente de la piedra fundacional, encima encima
de la piedra fundacional, el capitel, que la piedra fundacional está colocada como si fuera el fuste de una columna. Encima, el capitel ochavado de esa columna tiene en dos lados tiene una roseta pequeñita, que son las que hemos visto anteriormente. Y por último tenemos aquí el dintel que yo llamo dintel Geppetto. Creo que es interesante detenernos un poquito más en este tema. Mirad, hay una tradición muy antigua que decía que el señor Lepero, fijaos bien que Lepero había sido la persona que había rehabilitado la ermita visigoda, la ermita agustiniana, la que fundó Paulino de Nova. O sea, el eremitorio, el oratorio colocado sobre, utilizando el oetos, el salón de la villa. Y entonces el señor Lepero fue la persona que rehabilitó la ermita y se la ofreció al obispo Pimenio para que la consagrara en un templo cristiano. Bueno, esa es la tradición. Después hemos visto que no, que fue precisamente el rey Suintila el que la rehabilitó. Pero ahí hay un texto epigráfico, porque el origen del dintel es una piedra romana, pero el texto es epigráfico visigótico. El texto dice: Geppetto, no Lepero, Geppetto, re, ahí dice, Geppetto, re, vomit, sed, sacrum. Bien, ese es el texto. Geppetto, re, vomit, sed, sacrum. Pues bien, en el año 1930 viene a visitar la ermita nuestro compatriota y gaditano César Pemán, hermano de José María. Y naturalmente le llama mucho la atención, el texto epigráfico. Y él entonces se pone a pensar, bueno, ¿qué puede significar y qué quiere decir este texto? Y el hombre llega a la siguiente conclusión: este dintel en un principio era más largo, ahí nos lo cortaron por una V, que es una U. La palabra entonces completa sería sacrum, sagrado. Él dice, de la misma manera que allí me han cortado una U, aquí me pueden haber cortado una I latina. Entonces, el texto cambia de sentido, porque sería ile, es un pronombre personal latino, se está refiriendo a una persona o cosa anterior, aquella. Per ore, aquella, per ore, por la boca, vomita, sale, sed, pero, sacrum, sagrada. Aquella, por la boca sale, pero sagrada. Bien. Enfrente, en el paramento de enfrente, tenemos estas tres piezas. Arriba, un cuenco, es una pila, y en el frente tiene el rostro del diablo. Debajo tenemos una cruz y debajo tenemos otra pila. Arriba es un cuenco, de alguna forma llegaba el agua. El agua salía por la boca per ore, aquella, ile, vomit.